Bienvenidos a este video donde estudiaremos las válvulas reductoras de presión y sus aplicaciones a sistemas neumáticos. Las válvulas reductoras de presión son válvulas normalmente abiertas, ajustables que miden la presión a la salida de ellas, y si esa presión supera la presión de ajuste de la válvula, entonces ella se cierra. Aquí tenemos los dos símbolos de los dos tipos de válvulas reductoras de presión, donde a la izquierda tenemos la válvula reductora de presión de 2 vías y a la derecha la válvula reductora de presión de 3 vías. Vamos a empezar analizando la válvula de 2 vías. Aquí tendríamos el puerto de entrada y aquí el puerto de salida. En el recuadro del cuerpo de la válvula podemos ver que esta flecha se encuentra uniendo al puerto de entrada con el puerto de salida, lo que quiere decir que la válvula es normalmente abierta. En esta parte encontramos el símbolo del resorte junto con una flecha, lo que nos indica que la presión de la válvula es ajustable. Normalmente en estos tipos de válvulas vamos a encontrar en la parte superior un tornillo de ajuste, el cual girándolo en un sentido u otro permite aumentar o disminuir la presión de ajuste de ella. Aquí en el puerto de salida encontramos esta línea de pilotaje, la cual se encarga de detectar la presión. Si la presión en este punto es inferior al ajuste, entonces la válvula permanece abierta, conectando puerto de entrada con puerto de salida. El aire fluye a través de esta línea. Una vez la presión detectada por este pilotaje supera el ajuste de la válvula, entonces ella se cierra, y entonces el aire ya no podría pasar de este puerto a este puerto. Esta válvula se conoce como de 2 vías porque únicamente posee un puerto de entrada y un puerto de salida, mientras que la válvula reductora de presión de 3 vías posee un puerto de entrada, un puerto de salida y un puerto adicional de escape. Aquí en el recuadro de la válvula podemos ver que esta flecha indica que normalmente estaría conectada la entrada con la salida, permitiéndole al aire fluir a través de la válvula. En esta parte encontramos el símbolo del resorte con la flecha que nos indica que la presión de la válvula es ajustable. Y aquí a la salida de la válvula encontramos esta línea de pilotaje. Si la presión en este punto es inferior al ajuste de la válvula, entonces ella permanece abierta, conectando el puerto de entrada con el puerto de salida. Una vez la presión a la salida de la válvula supera el ajuste de ella, entonces la válvula se cierra. Ya el puerto de entrada no quedaría comunicado con el puerto de salida. Lo que pasaría ahora es que el puerto de salida va a quedar comunicado con el escape, permitiéndole al aire salir hacia la atmósfera. Con esto podemos ver que el funcionamiento de las dos válvulas reductoras de presión es idéntico. Mientras la presión sea inferior al ajuste, la válvula comunica el puerto de entrada con el puerto de salida. Y cuando la presión supera el ajuste, la válvula se cierra. La única diferencia es el escape, que entonces aquí en la válvula de 3 vías, cuando se cierra, la salida queda comunicada con el escape. La función de las válvulas reductoras de presión en sistemas neumáticos es controlar la presión de trabajo en una línea, limitando la presión máxima que puede haber en ella. En el video anterior estuvimos estudiando las válvulas de alivio. Si aún no han visto ese video, se los dejo por aquí en una tarjeta o les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Allí vimos que las válvulas de alivio son también válvulas que permiten controlar la presión de trabajo en un sistema neumático, limitando la presión máxima. Pero ya a partir de esto que hemos revisado podemos ver cuáles son las diferencias entre las de alivio y las reductoras de presión. Las de alivio son normalmente cerradas, que cuando la presión supera el ajuste, se abren para darle escape al sistema hacia la atmósfera. Mientras que las válvulas reductoras de presión son normalmente abiertas, y cuando se alcanza la presión de ajuste, se cierran. Pero ambas tienen la misma función de limitar una presión máxima en una línea. Las válvulas reductoras de presión son válvulas ajustables, lo que quiere decir que por medio de un mecanismo de tornillo
podemos variar cuál es la presión máxima a la cual la válvula se cierra. En sistemas neumáticos podemos usar estas válvulas para garantizar una presión constante en una línea a pesar de que ocurran fluctuaciones de presión, es decir, picos de sobrepresión. O también las podemos usar para regular la fuerza que ejerce un cilindro, ya que como sabemos en un cilindro la fuerza está estrechamente relacionada con la presión. Entonces al limitar la presión máxima que ingresa al cilindro, regulamos la fuerza máxima que éste podría ejercer. A continuación vamos a revisar el funcionamiento de los dos tipos de válvulas reductoras de presión, pero desde su diseño y componentes, empezando con las válvulas reductoras de presión de dos vías, que son también conocidas como válvulas reductoras de presión sin orificio de escape, y que como vimos anteriormente, estarían simbolizadas de esta manera. Aquí tenemos el corte de la válvula, donde podemos ver el puerto de entrada, puerto de salida. Normalmente las válvulas reductoras de presión son de diseño de diafragma o membrana. Aquí en esta parte encontraríamos ese diafragma o membrana, que es un componente elástico. Ese diafragma va conectado por medio de un resorte al tornillo de ajuste, el cual si movemos en un sentido u otro, va a aumentar o disminuir la tensión del resorte, y esa tensión del resorte es lo que determina la presión de ajuste de la válvula, es decir, la presión a la cual la válvula se cierra. Esa membrana va unida por medio de este elemento al obturador, donde acá podemos ver los asientos, y ese obturador tendría su propio resorte. Supongamos que en un inicio el aire tiene una presión por debajo de la presión de ajuste de la válvula. Entonces el aire ingresaría por acá, pasaría por estos espacios y queda acá en esta cámara. Como esa presión es inferior al ajuste, entonces el diafragma se mantiene en su posición y el aire continúa hacia la salida. En este caso la válvula se encontraría normalmente abierta. Ahora supongamos que la presión aumenta por encima de la presión de ajuste de la válvula. Entonces el aire ingresaría por este puerto, pasaría por estos espacios hasta esta cámara. Como ahora la presión es superior al ajuste, entonces el diafragma se deforma, haciendo que este resorte se comprima y trayendo consigo al obturador. El obturador se ubicaría contra sus asientos, lo que haría que el puerto de entrada quede incomunicado con el puerto de salida. Entonces la válvula se cerraría. Una vez la presión acá a la salida de la válvula descienda por debajo de la presión de ajuste de la válvula, entonces los resortes se encargan de devolver al diafragma y al obturador a su posición inicial, generando nuevamente la apertura de la válvula. En esta otra imagen también podemos ver los diferentes componentes de la válvula reductora de presión de dos vías. En esta parte tendríamos el puerto de entrada y aquí el puerto de salida. Podemos ver que en esa línea que conduce hacia el puerto de salida tenemos este pequeño camino que permite que el aire entre en contacto con el diafragma. Este camino sería lo que vemos en el símbolo como esta línea de pilotaje. El diafragma es el elemento que censa la presión de salida y dependiendo del valor de esa presión, ese diafragma se deforma para generar el cierre de la válvula. Acá en el diafragma tenemos lo que sería el obturador con su respectivo resorte y asientos. Y aquí en la parte superior del diafragma encontramos el resorte de ajuste, el cual por medio del tornillo de ajuste determina cuál es la presión de cierre de la válvula. Si la presión del aire es inferior a la presión de ajuste, entonces tenemos a la válvula normalmente abierta. El aire fluye a través de ella. Una vez la presión aumenta por encima de la presión de ajuste, el diafragma se deforma, moviéndose hacia arriba, trayendo consigo al obturador, haciendo el cierre de la válvula. Ahora quedaría incomunicado el puerto de entrada con el puerto de salida.
y una vez la presión a la salida descienda por debajo de la presión de ajuste, entonces los resortes se encargan de devolver al diafragma y al obturador a su posición inicial normalmente abierta. Las válvulas reductoras de presión de 3 vías son también conocidas como válvulas reductoras de presión con orificio de escape, ya que recordemos que la única diferencia respecto a las anteriores es que se incluye un puerto adicional de escape hacia la atmósfera. Aquí en este corte podemos ver los diferentes componentes de la válvula. Tenemos el puerto de entrada, puerto de salida. Aquí en esta parte encontramos el diafragma o membrana, el cual por medio de este elemento iría conectado al resorte de ajuste y luego al tornillo de ajuste, el cual determina la presión de ajuste de la válvula. Podemos ver que ahora este elemento del diafragma o membrana se encuentra perforado y esta cámara inferior, por medio de estos dos orificios, quedaría conectado a la atmósfera. Aquí encontramos el obturador y el resorte. Cuando la presión del aire es inferior a la presión de ajuste de la válvula, entonces el aire viene por acá, pasa a través de estos espacios, pasa por aquí y llega a la salida. La válvula estaría normalmente abierta. Una vez la presión del aire supera la presión de ajuste, entonces viene por acá, pasa a través de estos espacios y ahora deforma al diafragma, haciéndolo descender, trayendo consigo al obturador que quedaría ahora posicionado contra sus asientos. El puerto de entrada queda cerrado. Pero al descender este diafragma, desciende tanto que ahora el aire que queda en esta cámara puede escapar a través de esta perforación. Llegaría a esta otra cámara y por medio de estos orificios escaparía hacia la atmósfera. De este modo, todo el puerto de salida de la válvula, toda esta cámara, quedaría conectada hacia un escape. Y una vez la presión en esa salida descienda por debajo de la presión de ajuste, entonces los resortes se encargan de devolver al obturador y al diafragma a sus posiciones iniciales, permitiendo que la válvula vuelva a estar normalmente abierta. En esta otra imagen podemos ver otro diseño de válvula reductora de presión de 3 vías. Podemos ver acá el puerto de entrada, puerto de salida. Vemos que el puerto de salida tiene este pequeño camino que conduce el aire presurizado hacia esta cámara donde entraría en contacto con el diafragma o membrana. Este camino sería esta línea de pilotaje. En la parte superior del diafragma encontramos el resorte de ajuste con su respectivo tornillo de ajuste. Aquí encontramos el obturador con sus asientos y su resorte. Cuando la presión es inferior a la presión de ajuste, tenemos que el aire pasa a través de estos espacios hacia el puerto de salida. La válvula se encuentra normalmente abierta, ya que ese aire presurizado comunicado por esta cámara no deforma al diafragma. Una vez la presión crece por encima de la presión de ajuste, entonces tenemos que ese aire viene por este camino y ahora entra en contacto con el diafragma y lo deforma, haciéndolo subir y comprimiendo a este resorte de ajuste. Al subir, el obturador también sube oprimiéndose contra el asiento y generando el cierre de la válvula. Pero podemos ver que acá hay un pequeño puerto que permite conectar esta cámara hacia esta cámara superior y este elemento de acá sube para permitir el escape del aire hacia la atmósfera. Y una vez la presión a la salida de la válvula desciende por debajo de la presión de ajuste, entonces los resortes se encargan de devolver al diafragma y al obturador a su posición inicial para permitir que la válvula esté nuevamente abierta. Este último diseño que acabamos de revisar es el que encontramos, por ejemplo, en las unidades de acondicionamiento de sistemas neumáticos. Allí tenemos un lubricador, un deshumidificador, pero una parte muy importante es que tenemos una válvula reductora de presión de 3 vías, que es la que garantiza que la presión en el sistema neumático nunca aumente por encima de cierto valor de ajuste.
Por ejemplo, aquí podemos ver lo que sería la válvula reductora de presión para una unidad de acondicionamiento. Y aquí tenemos una válvula reductora de presión de 3 vías ya para otra aplicación, como por ejemplo controlar la fuerza de un cilindro. Si desean revisar un poco más sobre las unidades de acondicionamiento, sus componentes y funcionamiento, les dejo el video por acá en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción. Con esto hemos terminado de estudiar las válvulas reductoras de presión para sistemas neumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y a darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos simulando circuitos con este tipo de válvulas para poder observar mejor su funcionamiento. Y estas simulaciones las realizaremos en el programa FluidSim Neumática.